de tener el micrófono apagado, la cámara la podemos prender o encender y bueno, pues la única persona que puede exponer es el expositor. En el caso de nosotros, tan solo escuchamos. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede poner en la sección de mensajes de este chat para que de esta forma puedan preguntar. Y bueno, pues como siempre hacemos el día de hoy, vamos a poner un video inicial para escucharlo. Muy bien, adelante Ivonne, por favor. Anímate a ser nuestro alumno. Todos nuestros programas están incorporados a la SEP. Ofrecemos clases a distancia en nuestra plataforma una vez a la semana, 4 horas. Contamos con docentes de alto impacto con excelente experiencia y brindamos atención personalizada por coordinadores, directivos y docentes. Contamos con colegiaturas económicas. Los costos son congelados y accesibles. Brindamos acompañamiento al alumno en toda la duración, además de precios preferenciales a exalumnos y familiares. Pase directo a otro nivel y no hay gastos de libros y materiales. Nuestra forma de evaluar está constituida por portafolio de evidencias, participaciones, actividades en clase y tareas. No tendrás que realizar exámenes o tesis, ya que ofrecemos titulación automática. ¡Te esperamos! Inscríbete a nuestras conferencias gratuitas todos los jueves a las 19 horas. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, pues el día de hoy tengo yo el gusto de presentarles al doctor Juan Antonio Valencias. Él es una persona que es médico cirujano y partero, tiene una especialidad en urgencias y realizó una maestría en administración de hospitales. Aparte de ello, él es médico adscrito a terapia intermedia en el Hospital HMG, es profesor titular de el Diplomado en Urgencias Médicas de IJAL Médica. También es jefe de urgencia en el Hospital Star Médica Centro. Es médico adscrito en urgencias de adultos en el ISSSTE y también en el Hospital San Angelín Sur ha sido jefe de enseñanza. Y bueno, pues el doctor Juan Antonio Valencia es una persona que trata con casos de COVID. El día de hoy nos va a dar la plática, la charla sobre el COVID-19 y la evolución que ha tenido hasta agosto de 2021. Muy bien, Antonio, bienvenido. Te dejo aquí con nuestros estimados escuchas. Adelante, son todos tuyos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No sé si me escuchan y me ven bien. Te escuchamos, pero muy bajito. Y también, bueno, si nos podrías abrir la cámara para que te podamos ver. Y de esta manera te escuchamos. Muy bien, perfecto, Antonio. Tienes apagado el... Ya, perfecto, muy bien. Ya me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, ya, perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, pues, denme un segundo. Ok, pues como digo, primero agradecer a IGACEM, la oportunidad que me da de platicar con ustedes. Denme un segundo. De platicar con ustedes sobre, bueno, la parte de COVID. Denme un segundo porque tengo que actualizar aquí un tema. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? La presentación todavía no, ¿verdad? No, todavía no la podemos ver. Ok. Si nos la compartes, compartir pantalla y inmediatamente. En la parte de la derecha hay unos puntitos. Ahí se le da clic y ahí aparecen varias opciones. Una Mm. de ellas es compartir pantalla. Sí, nada más que mi privacidad la tengo como deshabilitada.
Ok. Denme un segundo, déjame la... Puedo... Denme... Aquí. Ok. A ver, creo que ya pueden ver mi presentación. Sí, ya se está viendo, Antonio. Gracias. Correcto. Bueno, voy a tratar de ser muy rápido y muy ameno en cuanto a la presentación. Hay muchos mitos y muchísima desinformación, incluyéndonos en cuanto al personal de salud. La encuesta que mandé ayer era para eso, para ver a qué personal estábamos dirigiéndonos. Veo que hay mucho personal médico, tanto general como especialista, subespecialistas y también personal de enfermería, bueno, entre otras profesiones. Y realmente muchos de ustedes han manejado pacientes COVID, otros no han tenido la oportunidad de manejar pacientes COVID, pero al final de cuentas, muchos de ustedes están sobre todo con dudas en cuanto al tratamiento, el abordaje, y sobre todo hay dudas en cuanto a qué hacer con los pacientes y también mitos sobre la vacunación. Entonces, bueno, vamos a ver algo inicial sobre historia de COVID, donde COVID nos cambió la vida a todos, ¿no? Empezando por el uso de un cubrebocas para todos lados, que no podemos entrar a ningún lado sin un cubrebocas, el lavado de manos, el simple hecho del aislamiento o las restricciones que se deberían de tener, digo, en la actualidad aquí en la Ciudad de México y Latinoamérica, pues tenemos un problema de seguir órdenes, donde si nos dicen que no, lo hacemos, y si nos dicen que sí, pues también lo hacemos. Entonces, realmente las medidas de aislamiento no han sido eficientes, no han sido eficaces, y que al final de cuentas nos ha afectado y los casos se han ido aumentando. Entonces todo eso nos cambió la vida en cuanto a lo más básico, ¿no? Que es el cubrebocas, el no salir, el no hacer reuniones, el no hacer fiestas. Pero también está del otro punto de vista de las familias que perdieron todo, ¿no? Empezando por un trabajo, empezando por un empleo, empezando por cosas materiales, a perder a toda su familia. Ha habido catástrofes familiares donde todos los miembros de una familia se han perdido, ¿sí? Han muerto, están enfermos, han tenido secuelas o están con secuelas muy graves donde las personas requieren apoyo. Entonces, COVID es un antes y después, ¿sí? Porque esto no es de que se termine con un semáforo verde. Ya lo vivimos el día de las elecciones, que un semáforo verde, todo el mundo se confió, todo el mundo dijo, ya se acabó esto. ¿Y qué pasó? La tercera ola, en la cual estamos, y que pronto se esperaría que una vez que termine la tercera ola pueda existir una cuarta, una quinta ola, como está sucediendo en Europa, en España, en Italia, en Francia, que fueron de los primeros países afectados a nivel europeo, ya están dentro de la cuarta y la quinta ola de pico, ¿sí? Y que los casos siguen siendo bastante catastróficos. Un poquito del origen, si bien hay muchas teorías de conspiración, ¿no? De que si fue creado en un laboratorio, que si es la tercera guerra mundial sin armas, que miles de mitos o miles de creencias. Pero lo que sabemos científicamente o lo que se ha demostrado es que provino de un murciélago, ¿de acuerdo? Que tuvo que requerir un animal, el cual estaba en el mercado de Wuhan, en China, como huésped. Y bueno, sabemos que la alimentación de ellos pues es muy variable, donde ellos tienen muchísimo consumo de alimentos exóticos, ¿no? Y que bueno, en algún animal muy probablemente que si bien no se tiene, hay algunas especies que se sospechan, no hay como tal uno bien identificado, el virus contagió a este animal, en el animal mutó el virus, y el 19 de diciembre del 2019, o sea, ya llevamos prácticamente año y medio de una realidad alterna a la que no teníamos contemplada,
fue el primer caso, ¿sí? El primer caso en humanos, donde el paciente empezó con síntomas de un resfriado, estuvo hospitalizado y bueno, durante ese tiempo estuvo vigilado y se fue de manera ambulatoria al paciente. Realmente nadie pensaba lo que venía. Del 19 al 29 de diciembre del 2019 en Wuhan hubo los primeros 5 casos, todos de manera ambulatoria. Pero a partir del 29 de diciembre y hasta el 2 de enero, los pacientes empezaron a aumentar. Hubo 41 pacientes hospitalizados en la ciudad de China, en el país de China, en Wuhan, y hasta el 7 de enero, o sea, prácticamente cerca de 15 días después, las autoridades chinas anuncian que hay un nuevo tipo de coronavirus, el nuevo coronavirus o el 2019 nCoV, ¿no? Posteriormente, el 12 de enero del 2020, aquí es un parteaguas bien importante en la historia. Es una historia corta, pero es una historia muy, muy terrorífica en cuanto a una pandemia. Se le da el nombre de COVID-19, causado por el virus 2019 nCoV. ¿Cuál fue el primer error de la humanidad y de las autoridades chinas y de la OMS y de todo el mundo? Se pensó erróneamente que no era altamente contagioso, o sea, que era un virus como cualquier gripe, que era algo estacionario, que realmente iba a pasar y que no se iba a complicar. Nadie pensó la catástrofe que venía. El 22 de enero empiezan a haber una diseminación donde hay un problema endémico en China. Hay 571 casos, de los cuales estaban repartidos en 25 provincias en toda China. Digo, 571 casos, si lo comparamos en China, pues realmente es algo insignificativo por la gran población que tiene ese país. O sea, 571 pacientes no representan ni el 0.01% de la población, o sea, es nada. Entonces, para ellos lo minimizaron. En Hubei hubo 17 pacientes muertos para esa fecha y 95 pacientes ya estaban en estado crítico. El 19 de enero tenemos el primer caso en Estados Unidos. Se reporta un paciente de 32 años en Washington que viajó a Wuhan, estuvo con su familia. Ya había reportes de los casos que estaban en China y el paciente reporta que está con síntomas respiratorios. Entonces, el 19 de enero fue el primer caso que llegó a América. El 24 de enero se reporta en Europa el primer caso en Italia, que si ustedes han leído las noticias y han visto información, Italia fue verdaderamente caótico, donde se acabaron todos los insumos. La población obviamente en Europa es mayor, donde su tabla de edades es, o la pirámide de edades es de población adulta, de población vieja, y hubo muchísimas muertes, se acabaron todos los recursos, estaban utilizando ventiladores, un ventilador para 2 pacientes, tal cual, se acabaron los cubrebocas y utilizaban pañuelos, pasamontañas para cubrirse. O sea, se fue una terrible enfermedad, acabó con gran parte de la población en Italia, sobre todo la población adulta. Para el 30 de enero, o sea, mes y medio después del primer caso en China, ya teníamos casi 9,700 casos en toda China y 90 casos en diferentes países, que incluía parte de Asia, Europa, Estados Unidos, Oceanía. O sea, ya teníamos en todo el mundo casos, 90 casos ya para ese momento. Imagínense que 90 casos en todos estos países, ¿cuántos pacientes no se infectaron en ese tiempo y nosotros ni siquiera sabíamos de qué se trataba, ¿no? Y hasta el 27 de febrero se reporta el primer caso oficial en México, que yo siempre tuve mis dudas porque es muy probable que haya llegado desde antes, ¿sí? Y que al no tener una prueba, el no conocer, el desconocimiento, el desconocimiento total de la enfermedad, pues es probable que muchos pacientes hayan sido antes subdiagnosticados o no hayamos tenido certeza de lo que sucedió. Pero bueno, oficialmente, el 27 de febrero del 2020, tenemos el primer caso en México.
Y para el 11 de marzo, ya del 2020, ya con 118,000 casos reportados en 114 países y 4,291 pacientes muertos, hasta ese momento, o sea, 3 meses y medio después de que el primer caso, la OMS por fin declara lo que es una pandemia, ¿de acuerdo? Que tal vez muchos de ustedes no lo vivieron como tal, pero tuvimos influenza, que nosotros fuimos en México, fue el centro de donde inició todo esto, pero jamás hubo un tema de este nivel, ¿sí? Entonces, se declara la pandemia y es cuando empezamos con todo nosotros. Digo, en mi caso, mi primer paciente fue lo que recuerdo perfectamente, fue el 20 de marzo de un paciente de 62 años que viajó a Madrid. Su hija estaba contagiada de COVID, ya diagnosticada, viene aquí. Y recuerdo que mi primer caso fue ese paciente, un paciente masculino, que yo tenía el pánico de mi vida, pero cuando llegó lo tuvimos que intubar, se tuvo que pronar, se chocó, y que estuvo 52 días hospitalizado y el paciente salió perfectamente de su enfermedad. No tuvimos ningún problema durante, bueno, ya posterior, pero créanme que ha sido los momentos más de más pánico en cuanto a mi profesión, ¿no? Entonces, los que atienden pacientes COVID sabrán a lo que me refiero. Entonces, como comentamos, en México el primer caso fue el 27 de febrero del 2020. Para el 30 de abril ya teníamos 19,224 casos confirmados y 1,859 pacientes fallecidos, que representaba una tasa de mortalidad del 9.7%. Ojo, estos son casos confirmados y casos oficiales, pero al inicio muchos casos se iban como neumonía típica, como choque séptico, como neumonía viral, como neumonía adquirida en la comunidad, tromboembolia pulmonar. Muy probablemente para este tiempo los casos ya estaban al doble o se estima que al triple de las estadísticas oficiales. Entonces, es probable que muchas de las muertes que hubo en México y de los pacientes contagiados hayan sido más que las cifras oficiales. ¿Y cómo vamos ahorita? Bueno, hasta el 8 de agosto, en el mundo llevamos casi 203 millones de personas confirmadas con COVID, y de los cuales se han muerto 4.3 millones de pacientes o de personas en el mundo. Estas son estadísticas oficiales de la Universidad de Johns Hopkins, donde se van reportando diariamente. Vamos en aumento, vean la gráfica de enero del 2020 a la fecha, vean la cifra, qué tremenda, va hacia arriba, tanto las muertes como los casos confirmados, y no se ve para cuándo vayamos a detener esto. En México, al momento, hasta el día de ayer, que es el último reporte oficial, han sido 3,200,266 positivos o casos confirmados, bueno, positivos estimados, y los confirmados son cerca de 2 millones, casi 3 millones de pacientes ya confirmados, o sea que ya tenemos una PCR, que ya tenemos un estudio que nos confirme exactamente que ya el paciente es positivo, de los cuales hemos tenido defunciones estimadas de 258,000 contra oficiales de 245,000. Estamos cerca del 10% de mortalidad, alta todavía en comparación a otros países. En cuanto a mujeres y hombres, estamos prácticamente 50 y 50%. La tasa de hospitalización es del 17% contra un 83% de casos ambulatorios. Y de las comorbilidades principales, pues es lo que tenemos toda la vida. En nuestra consulta, en nuestros hospitales, en nuestra vida diaria médica. Todos los pacientes son obesos, son hipertensos, diabéticos, tabaquismo, sedentarismo. Aquí digo, no me voy a meter tanto en política porque aquí nunca acabaríamos, pero el sistema de salud en México está por los suelos, y no es de un año, no es de 2 años, no es de un sexenio, ni de 2, ni de 3, es de muchísimo tiempo, son de decenas de años, donde podemos tener tal vez tecnología de punta en algunos hospitales,
pero no tenemos un programa donde disminuyamos el número de obesos, no tenemos un programa donde disminuyamos el número de diabéticos, el número de pacientes con tabaquismo. No lo tenemos. Y eso es lo que está matando a los pacientes. Eso, sus factores de riesgo, más un diagnóstico tardío, más un tratamiento, que ahorita vamos a ver más adelante, erróneo, más desconocimiento, más miedo de las personas, más saturación de los hospitales, todo nos está llevando a que la pandemia, en México, el foco de COVID sea mucho mayor. Hubieran probablemente, y es obviamente una probabilidad, hubiéramos tenido menos muertes, menos pacientes confirmados, si se hubiera establecido una adecuada política de salud desde el inicio. Una adecuada política de aislamiento, una adecuada política donde estableciéramos criterios de qué pacientes se tienen que ir a casa y qué pacientes no. Pero bueno, las cosas ya están, no podemos dar la vuelta, y lo que sí tenemos que aprender son las actualidades. ¿Qué hemos aprendido en 1 año y medio? Muchas cosas o muy pocas, no lo sabemos, pero ahorita vamos a ir viendo qué podemos hacer nosotros como personal de salud para impactar en la morimortalidad. Vean este mapa, o sea, está todo rojo, ¿sí? Tal vez al sur de México, lo que es Oaxaca, tal vez un poquito de Guerrero, se ve más blanco, hay menos casos, pero no es porque haya menos casos realmente, es porque hacen menos pruebas, ¿sí? Son los estados más pobres de todo México. Entonces son donde más hacen pruebas. Si ustedes se fijan hacia arriba, en Baja California Sur y Baja California, está totalmente en rojo, porque hay más casos confirmados. Primero, porque está pegado a Estados Unidos, y muchos pacientes se van hacia San Diego, hacia Phoenix, a Los Ángeles, se toman la prueba y regresan a México. Entonces eso es lo que sucede, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede en los puertos, como por ejemplo en Mérida, en Veracruz, ¿de acuerdo? En Tampico, que son donde llegan mucho turismo y también se aplican muchas pruebas. Entonces, por eso el mapa de pacientes confirmados en México está tan rojo, porque es una verdadera situación, una situación muy crítica que tenemos. Y si comparamos otros países, pues estamos en uno de los peores lugares rankeados en cuanto a casos confirmados. Esta frase o esta oración es bien importante. La pandemia nos ha causado una disrupción sin precedentes, sin medidas políticas concertadas, que en los años futuros nos va a dejar cicatrices en el panorama social y laboral, que tal vez terminemos con la pandemia en 1, 2, 3 años, pero todas estas secuelas nos van a tardar 10, 15, 20 o más años, ¿de acuerdo? Lo económico, lo social. Aquí los dejo a su consideración, a su criterio, pero el hecho de que abran todos los negocios era inevitable. Muchas veces yo he escuchado comentarios de, pues es que tenemos que cerrar, tienen que estar todos aislados, pero el 90% de la población en México vive al día. Es complicado cerrar todos los negocios y dejar a la gente sin comer otro mes, otros 15 días, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que actuar en la parte de salud. Creo que alguien tiene su micrófono abierto. Ok, entramos ahora a lo médico, ya como tal, ya dejamos en claro la parte de estadística, la parte política, vamos a entrar a lo meramente médico y técnico. Esto es bien importante de cómo es la transmisión. El virus entra al sistema respiratorio, los virus sufren mutaciones que van a alterar las proteínas de superficie, se van a adherir a la célula del huésped y es como van a desarrollar la enfermedad. Entonces, de ahí la importancia, de ahí la necesidad de usar un cubrebocas, de utilizar el equipo de protección adecuado. Hay muchos mitos, muchas cuestiones que ya deben dejar de usarse. Por ejemplo, ustedes llegan al súper
llegan a cualquier lado, un restaurante, a un súper, a donde ustedes gusten, y lo primero que hacen, ¿qué es? Les toman la temperatura. El 80% de los pacientes con COVID asintomáticos o con un pequeño síntoma o lo que sea, no van a tener fiebre, ya no desarrollan fiebre. O llega el paciente, se toma un gramo de paracetamol porque le dolía la cabeza, pues ya no va a tener fiebre. Entonces, como medida de prevención, la temperatura ya no sirve. Otra, el pisar un tapete con un gel o un líquido antiséptico tampoco sirve de nada. Los zapatos nos infectan. Al menos que pises algo con COVID y te lleves el zapato a la boca, bueno, pues corres el riesgo. Pero realmente no es un riesgo el pisar, o bueno, no disminuye el riesgo el usar un tapete. ¿Ok? Cuando entramos a COVID, ustedes han visto las fotos y que traemos overoles y gogles y tenemos caretas con filtros y gorros y triple guante y botas y parecemos astronautas. Si yo me protejo bien, adecuadamente, con el cubrebocas, nariz, boca, ojos, y me lavo perfectamente las manos antes, durante y después de la atención del paciente, créanme que el riesgo va a ser exactamente el mismo que si yo estoy aislado, o sea, prácticamente de 0%. ¿Y cuántas personas no se han infectado, personal de salud, por no, aunque usted los ve, que se meten con todo, pero salen de eso y salen sin cubrebocas de la zona aislada? ¿Y dónde se infectaron? No durante la intubación del paciente, no durante el manejo del paciente, sino que salen de ver al paciente, no se lavan las manos y se llevan las manos a la boca o se llevan las manos a la cara. ¿Y dónde se infectaron? Después del paciente. Entonces, el hecho de que yo me proteja tanto tampoco es una garantía. La garantía es cubrebocas y lavado de manos. Obviamente el aislamiento, ¿ok? Esto es importante por las mutaciones del virus que tenemos actualmente. Todos los virus en la historia de la humanidad, desde que conocemos los virus, mutan, siempre han mutado. El de la gripe aviar no es el mismo y el del primer caso al que está ahorita. El de influenza no es igual al primer caso que el que está ahorita, ¿de acuerdo? Entonces COVID ya llegó para quedarse, jamás se va a quitar, ya va a ser algo estacional en algún momento, va a ser en algún momento una endemia, va a ser en algún momento parte de nosotros. O va a llegar la vacuna ya con los niños, los bebés que nazcan, ya van a traer en su vacuna, así como tiene hepatitis, ya como tiene la BCG, la varicela, el sarampión, etcétera, 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 ya van a tener la de COVID en unos años, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos, no tenemos por qué alarmarnos con todo lo que dice la televisión, lo que vemos en Facebook, en redes sociales, de que si la variante Delta, que si la variante sudafricana, que si la variante rusa, que si la variante norteamericana, es lo mismo, es el mismo COVID. Nada más que en vez de traer un suéter rojo, se puso uno azul y ahora trae uno verde y luego mañana uno amarillo. Pero el trasfondo del virus es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué variante sí puede tener el virus. Al mutar el virus, a lo mejor es como ir al gimnasio, ¿no? Van uno que va empezando y pues todavía lo ves débil, pero vas uno que ya tiene muchos años practicando o yendo al gimnasio, pues ya va a tener más fuerza, ya va a tener más condición, ya va a poder hacer otro tipo de ejercicio. Lo mismo sucede con el virus. Al primer virus, pues bueno, lo teníamos, pero fue mutando poco a poco y se hizo más fuerte y más resistente, pero al final es el mismo virus. Clínicamente, ¿en qué se traduce esto? En que aumenta la transmisibilidad. ¿Es más contagioso? Sí, mucho más contagioso. ¿Aumenta la gravedad? Puede aumentar la gravedad. ¿Influye en las pruebas diagnósticas? Claro, claro, porque los virus se protegen. Si el virus dice, bueno, aquí me están detectando y me están atacando con tal medicamento, me voy a proteger, voy a evitar que ese medicamento sea eficiente y
que las pruebas no me detecten tan fácilmente, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a suceder con las vacunas. De ahí la importancia que no estemos dando medicamentos a diestra y siniestra. Yo tuve una chica, o tengo una chica, de 32 años, que tal cual la recibí con 35 medicamentos para COVID, que le recetaron 3 esteroides, 2 anticoagulantes, aspirina, 3 inhaladores, 4 AINES, un mundo de medicamentos, un mundo de medicamentos. ¿Qué va a hacer el virus? Reírse de ustedes o de nosotros y decir, yo muto porque me están atacando con esto y voy a mutar, me voy a hacer resistente a esos medicamentos, pero también a los otros con los que me van a atacar cuando llegue a un hospital. Entonces, como uno de los objetivos de la plática, y ojalá si con uno de ustedes logro cambiar la mentalidad y ustedes logran a otra persona, eso nos va a ir ayudando. No demos medicamentos que no sirven, no demos medicamentos más allá. Y ahorita vamos a ver qué sí sirve y qué no sirve. Aquí están las variantes emergentes del SARS-CoV-2, donde, bueno, está la variante de Dinamarca, la variante de Reino Unido, la variante de Sudáfrica, donde la Reino Unido es la famosa Delta, que está en la actualidad, que realmente es el mismo virus. Lo único que cambió es que mutó su resistencia y que nos está causando más, que nos esforcemos más como personal de salud para tratar al paciente. Vean esta comparación en cuanto a las variantes. La variante Delta es de mayor contagiosidad, mayor transmisibilidad. Entre paciente y paciente es más fácil. Si la primera variante era por cada persona infectada, había de 2 a 4 personas que se podían infectar, ahora es por cada persona infectada se pueden infectar hasta de 8 a 10 personas. Entonces, sí es de mayor contagio, ¿ok? En cuanto a la gravedad, hasta el momento no hay un estudio que nos diga es más grave, mata más, ¿no? Realmente hemos tenido la misma tasa de mortalidad al momento. Lo que sí, se ha aumentado las muertes o se ha visto mayor mortalidad en pacientes jóvenes porque no se cuidan, porque se vacunan con la primera dosis y piensan que ya con eso tienen la suficiente protección, porque no siguen las medidas o porque tenemos pacientes jóvenes con una obesidad enorme, un índice de masa corporal mayor a 30, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cuanto a las vacunas, se sugiere hasta el momento que es menos probable que el Delta tenga o que disminuya la eficacia de las vacunas aprobadas. En cuanto a las pruebas diagnósticas, hasta el momento la PCR es la que se ha corroborado y se ha confirmado que es la mejor para seguir detectando cualquier variante, no hemos cambiado. Y en cuanto a tratamientos, tampoco, no hay un tratamiento para COVID. Hay todavía estudios, pero no hay un tratamiento definitivo que nos diga, ya podemos dar este tratamiento. En Reino Unido hay un tratamiento antiviral en estudio donde se vieron en 17 pacientes que mejoró en 5 días la enfermedad. Sí, lo hay un estudio, pero está en fase 2. Todavía ni siquiera, bueno, en fase 3, pero todavía no está en la población y va a tardar mucho tiempo en salir. Entonces, por lo pronto, no hay un tratamiento, todo el tratamiento es soporte y en algunos casos muy específicos sí hay algunos antivirales y algunos inhibidores de interleucina 6 que nos puede apoyar. Ahora, ¿cómo es el abordaje diagnóstico y terapéutico? Ok. Lo primero que tenemos que saber es que hay más de 86 manifestaciones de COVID, donde los pacientes por lo general tienen uno o más síntomas. Hay fatiga, cefalea, pérdida de la memoria, pérdida del cabello, náuseas, disnea, pérdida de peso, dolor muscular y articular, hay polipnea, puede haber rash, palpitaciones, pueden desarrollar dolor torácico. En casos menos comunes, pero también pueden presentarse, existen arritmias cardíacas, miocarditis, pueden existir a nivel metabólico, pueden desarrollar diabetes mellitus. Y ojo, se ha visto que el COVID actúa sobre las células beta del páncreas, inhibiendo la secreción de insulina.
lo que hace que el paciente haga hiperglucemias y en algún momento queda dañado ese páncreas y el paciente desarrolla diabetes mellitus. Si ustedes le indican a un paciente sin requerirlo esteroide, le ponen dexametasona, le ponen prednisona, metilprednisolona, betametasona, beclometasona, y aparte el paciente tiene daño pancreático, imagínense las hiperglucemias que va a generar. Yo tuve una paciente joven, de 40 años, si no mal recuerdo, que llegó por COVID. Cuando llega conmigo, le hacemos su gasometría y tiene una cetoacidosis diabética, debutante, de muy difícil control. Nos costó mucho trabajo sacarla adelante en cuanto a la parte metabólica, pero afortunadamente la logramos sacar y quedó con diabetes mellitus. ¿Pero qué hacíamos? Requería oxígeno alto y la dexametasona la teníamos que usar. Entonces, lo usamos, le fue bien en cuanto a COVID, pero quedó con secuela de diabetes mellitus. Entonces, tenemos que aprender que COVID tiene muchísimos síntomas. Hay que también ver la parte psicológica. Muchos de sus pacientes después de COVID van a quedar con secuelas neurológicas, psiquiátricas y psicológicas. He tenido pacientes, o muchos de mis pacientes, que estuvieron graves, que estuvieron a punto de estar intubados, que los tuvimos pronados, que estuvieron con oxígeno, alto requerimiento, después de que los logramos dar de alta, me dicen, es que no duermo, es que tengo sueños de que me van a intubar, de que me despierto agitado porque pienso que se me va el oxígeno, despierto ansioso porque creo que sigo hospitalizado y que mi familia ya no está. Entonces, tenemos que actuar también sobre esa parte, ¿ok? Y bueno, hay otros síntomas cutáneos, síntomas sexuales también. Los pacientes suelen tener pérdida de la erección y en el caso de la mujer pueden tener pérdida de la lubricación y que muchas veces no tomamos en cuenta eso. Pero créanme que en una pareja, por ejemplo, puede tener problemas. Entonces también tenemos que ver y mandarlo a un endocrinólogo, un urólogo, o hacer una reposición hormonal, ¿ok? Porque eso también nos afecta mucho a los pacientes. Imagínense un paciente que sale de COVID, que está deprimido, que no puede tener relaciones sexuales, que aparte está con cefalea persistente, que requiere oxígeno, que tiene paranoias nocturnas, que lo tenemos con medicamentos, la calidad de vida que va a tener también es pobre. Entonces, sí tenemos que atender al paciente. En mi caso de urgencias es estabilizo al paciente. Pero yo siempre tengo una frase y un dicho. Si tú vas a poner un paracetamol, tienes que saber cómo revertir ese paracetamol en caso de que tengas una secuela o un efecto adverso. Y todo eso tiene que suceder en el oxígeno, en los esteroides, en la intubación, en la norepinefrina, en todo, en todo. Tenemos que saber cómo revertir o estar preparados para poder revertir los efectos secundarios. Este es el algoritmo que tenemos en México, de acuerdo, donde existen 3 etapas para pacientes COVID y va de acuerdo a la gravedad, donde la etapa 1 es la infección temprana, el paciente por lo general va a ser ambulatorio, tiene síntomas menores como dinofagia, mialgias, artralgias, dolor torácico leve, escalofrío, rinorrea, conjuntivitis, anosmia, disgeusia, y todo eso menor. Podemos solicitar laboratorios, los cuales no se alteran. Ahorita vamos a ver también qué es mejor, una radiografía o una tomografía, para que no se confíen con las radiografías. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de los pacientes? Sintomático, paracetamol, ahora sí como de los memes, ¿no? Solo paracetamol, podemos dar ibuprofeno, podemos dar clonixinato, algo que le quite la tos, algo que le quite la diarrea, sintomático. No hay que darles nada más. Incluso si el paciente dice, pues sí me da la cabeza y se me quita nada más con medio paracetamol, con eso es suficiente. No tengo por qué darle más medicamentos. Yo he visto listas y compañeros que trabajan también con pacientes COVID, he visto listas enormes para pacientes COVID. He visto medicinas homeopáticas que, digo, la homeopatía es muy respetable, pero
cosas que no están dentro de, o que no se ha demostrado, o no hay evidencia que demuestre una mejoría de los pacientes. He visto eh, quiroprácticos, he visto medicina alternativa, pero muy alternativa, así que casi brujería. Pareciera una broma, pero créanme que he visto de todos los tratamientos posibles. De que no se bañen, 40 días de no bañarse el paciente, y me llegan los pacientes, los voy a intubar y muy sucios los pacientes. Entonces, pacientes que sean leves, no tienen por qué darles más, solamente seguimiento. Cuando llega una fase pulmonar, que ya el paciente desarrolla una neumonía leve y moderada, hay que hacer una tomografía, que es en pacientes que saturan menos del 90%, que están con fiebre persistente, que tienen dolor torácico o que hay una comorbilidad agregada. Diabéticos, inmunosuprimidos, obesos, pacientes que son hipertensos, con un tabaquismo intenso, EPOC. Hay que hacer una tomografía y si el paciente tiene una escala de CAL de 4, una saturación menor al 90, tiene elevación de enzimas hepáticas, está leucopénico, hay infiltrados bilaterales, la procalcitonina puede o no estar alterada porque al final es viral, que la proteína C reactiva esté alta, las enzimas cardíacas altas, entonces hay que hospitalizarlo. Si el paciente está en la etapa 3, donde hay una tormenta o la famosa tormenta de citocinas, donde el paciente ya tiene una neumonía aguda grave y manejamos los criterios de neumonía aguda grave, tanto mayores como menores, que requiere una intubación temprana, que está chocado, en cuanto a los menores, que tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30, un quick-sofa mayor a 2, que tiene falla orgánica múltiple, que tienes una escala mayor a 4, que el paciente satura menos de 90, que tienes un distrés respiratorio, los marcadores inflamatorios están elevados, o que simplemente tienes mucho vidrio despulido, zonas de consolidación, lo tienes que hospitalizar. ¿Y cuál va a ser el manejo? Manejo de la hipoxia, manejo del proceso inflamatorio, de la anticoagulación y las comorbilidades. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Siempre llévense esos 4 puntos. Manejo la hipoxia, manejo la inflamación, manejo la anticoagulación y manejo las comorbilidades. Son las 4 M's, ¿de acuerdo? Y con eso nosotros vamos a tener un perfecto manejo de los pacientes graves y hospitalizados. Aquí, en este algoritmo, todavía, vean, hospitalizo, bueno, este es en los pacientes leves. Anteriormente, la citromicina se utilizaba para pacientes de todo tipo. Solamente se va a utilizar cuando tú tengas una coinfección bacteriana demostrada. Y eso es que tengas una procalcitonina, que aísles una bacteria, que demuestres cabalmente que tienes una sobreinfección bacteriana. Si no, ningún antibiótico está demostrado. La citromicina dirigida para COVID no sirve, ¿de acuerdo? Quítenla ya de su radar. Ahorita vamos a ver los cuales no sirven, pero uno de ellos es la citromicina. No sirve para nada en COVID, ¿ok? Posteriormente vamos a ir haciendo estudios. Mi recomendación es que si un paciente satura menos del 90%, le hagas todo el protocolo, pidas dímero D, pidas enzimas cardíacas, proteína C reactiva, DHL, una biometría hemática, ferritina, transferrina. Si el paciente no tiene elevación de ninguno de estos biomarcadores, solamente le vas a iniciar tromboprofilaxis, ya sea con heparina de bajo peso molecular, que es a 1 miligramo por kilo de peso cada 24 horas, subcutáneo, o puedes empezar con heparina no fraccionada, 5,000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Mi recomendación es que siempre utilices enoxaparina o fraxiparina, pero si a lo mejor el paciente tiene COVID y lo van a operar porque es una apendicitis, entonces mi recomendación es que uses heparina no fraccionada, porque la enoxaparina tarda hasta 12 horas en depurarse. La heparina no fraccionada, prácticamente en 2 horas, ya está depurada y además se puede medir con tanto plaquetas, tiempos de coagulación. Y si lo vas a operar, le pones heparina no fraccionada, la suspendes 2 horas antes del procedimiento y terminado el procedimiento, valoras y reinicias. En el caso de que sea un paciente que no se va a operar, sin problema le puedes dejar enoxaparina. Hay estudios actuales
donde con 40 miligramos a dosis profiláctica para cualquier paciente con cualquier peso es más que suficiente. Sin embargo, hay que valorar mucho, no lo mismo un paciente de 50 kilos a una paciente de 120. Entonces, lo máximo que yo recomiendo y las guías recomiendan son 60 miligramos cada 24 horas. No más, ¿de acuerdo? Es un tratamiento profiláctico, no es tratamiento, pero bueno, es una dosis profiláctica, no una dosis terapéutica. En el caso de que tengas una situación severa, vamos a utilizar igualmente la enoxaparina o la heparina no fraccionada. Y aquí entra por fin la dexametasona. Fíjense hasta dónde entra la dexametasona. La dexametasona vía oral no sirve, la prednisona no sirve. La dexametasona solamente va a estar indicada cuando el paciente requiere oxígeno y sature menos del 90%. Si tú tienes un paciente en casa que satura 94, 95% y no está requiriendo oxígeno, no le des dexametasona. Lo único que lo vas a arriesgar es a efectos secundarios del mismo. Entonces, contraindicadísima la dexametasona en pacientes ambulatorios y mucho más si el paciente está estable. Ahora, no más de 10 días. Jamás le vamos a dar más de 10 días, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el momento es enoxaparina, manejo de la anticoagulación. Dexametasona, manejo de lo inflamatorio. Hasta ahí vamos ya con 2 parámetros. Posteriormente, aquí viene la parte de... A ver, denme un segundito. Es que tengo mi paciente. Ahora empieza la ventilación mecánica, el oxígeno. Si tu paciente satura más de 90, bueno, el objetivo es más de 94%, pero si al inicio tienes más de 90% con 3 litros en cánulas nasales, está perfecto. Si requieres una mascarilla, está perfecto. Aquí donde viene el meollo del asunto es, ¿lo intubo o no lo intubo? Las cánulas de alto flujo o las puntas de alto flujo, me voy a adelantar esta diapositiva, donde en el estudio Recovery, RS, en pacientes con COVID y falla respiratoria, evaluaron o compararon 2 modalidades, CPAP y alto flujo. ¿Cuál fue en pacientes que tenían alto riesgo de intubarse? El CPAP disminuye la posibilidad de intubación, o sea, la ventilación mecánica no invasiva. Y el alto flujo no disminuye la posibilidad de intubación. Por lo tanto, las puntas de alto flujo ya no deben de utilizarse, ya están en desuso. Si las vas a utilizar, mejor dale ventilación mecánica no invasiva o intúbalo. Pero ¿qué pasa con la creencia de que es que la ventilación mecánica no invasiva genera aerosoles? La invasiva también. Y lo único que estamos haciendo es retrasar el tratamiento. Entonces, lo actual es que si con mascarilla 15 litros no funcionó, tienes 2 opciones. Utilizar CPAP, que es la ventilación mecánica no invasiva, o bien intubar al paciente. Y aquí entra un índice que se llama el índice ROX. El índice ROX, si tú tienes un índice ROX de menos de 4.5, es un alto riesgo de fracaso a la ventilación no invasiva, o en su momento fue a las alto flujo. Si tú tienes un índice ROX que mide la saturación, bueno, que evalúa 3 parámetros, la saturación, la frecuencia respiratoria y el FiO2, si tienes menos de 4.5 va a fracasar y tienes que intubar al paciente. No te esperes más. Siempre es importante evaluar los parámetros más abajo, que es si tiene datos de dificultad respiratoria, datos de respuesta inflamatoria, tienes un pulmón con una hipoxia severa, una frecuencia respiratoria mayor a 30, un índice de PAFI de menor a 100, un quick-SOFA mayor a 5, falla orgánica múltiple, una escala de Cole de 4, inmediatamente hay que intubar al paciente. No te esperes más. No es necesario que el paciente esté ahí sufriendo con puntas de alto flujo y pronado. Mejor intúbalo de manera temprana. En pacientes con ventilación mecánica, ya una vez que tú lo intubaste, ya vamos en el tercer paso, que es el manejo de la hipoxemia.
tienes que calcular las distensibilidades, tanto la estática como la dinámica. La estática se calcula en volumen total entre presión meseta menos el PIB, y la distensibilidad dinámica es el volumen total entre presión máxima menos PIB. Si tienes una presión estática menor a 40, entonces tú tienes que clasificar al paciente como fenotipo H, que es un SIRA o un distrés respiratorio, y tienes que manejar al paciente como un volumen bajo, que es de 7 a 8 mililitros por kilo de peso, PIBs altos, que es de 10 a 12, y vas incrementando solo cuando sea necesario. Y las frecuencias respiratorias de 15 a 28 para mantener un CO2 menor a 50 y un pH mayor a 7.25, o sea, una acidosis respiratoria permisiva. Si tienes una distensibilidad estática mayor a 40, entonces se clasifica como un fenotipo L, que es sin distrés respiratorio, y tú tienes que programar el volumen corriente de 4 a 6 mililitros kilo de peso, por peso predicho. Acuérdense que hay que medir al paciente. No es por el peso que les diga el paciente. No es lo que pesa el paciente, es de acuerdo a la talla que tiene. Y la frecuencia respiratoria y el PIB se van a ajustar de 8 a 10 el PIB y de frecuencia respiratoria de 15 a 20. Nuestro objetivo va a ser mantener una saturación de 88 a 96, una PO2 mayor a 60, con una presión meseta menor a 30 y una pico menor a 35. Con una presión de conducción menor a 15, y bueno, vamos a ir evaluando la PAFI. Si la PAFI es mayor o está entre 150 y 200, vamos a ir aumentando el PIB. Si el PAFI está menor a 150, entonces hay que pronar de inmediato al paciente y estar valorando cada 24 horas si el paciente puede o no recuperarse a posición supina. Aquí es una pequeña variante en cuanto a las pacientes embarazadas. Realmente lo importante en una paciente embarazada es la paciente embarazada, no el bebé. Tenemos que hacer todo lo necesario para una paciente grave. Si es leve, pues realmente es sintomático, su paracetamol, algún antihistamínico. Si es moderado o severa, hay que hacer todo lo necesario para salvar a la paciente embarazada. Si el bebé fallece, es una cuestión no tan grave, pero si la mamá fallece, es muy grave, ¿de acuerdo? Y donde COFEPRIS y todo el mundo va a investigar, entonces tenemos que estar siempre en que la paciente embarazada se va a tratar exactamente igual que si no estuviera embarazada. Una vez que el paciente ya está intubado y que podemos ya empezar, que ya está estabilizado, tenemos que empezar la rehabilitación pulmonar. Esto es despertar a los pacientes cada mínimo, darles ventana pulmonar. En el caso de que se pueda, que ya tengas PIBs bajos, una vez que ya la saturación está arriba de 90 con PIB bajo y que cumple las metas de presión meseta y presión pico, y la presión de driving, el driving pressure, tú tienes que mejorar y empezar a despertar al paciente. Rehabilitación pulmonar, hablarle al fisioterapeuta, empezar a que el paciente no vaya a tener tantas secuelas posteriores. ¿Cuáles son las secuelas y complicaciones al egreso de los pacientes COVID? El 80% de los casos desarrollan síntomas leves de COVID, el 10% desarrolla moderado y el otro 10% una neumonía severa. Y hasta un 5% pueden desarrollar un distrés respiratorio, choque séptico, falla orgánica múltiple, puede desarrollar eventos vasculares cerebrales, miocarditis. Dentro de las complicaciones iniciales son neumonía, insuficiencia respiratoria, TEP. A nivel cardiovascular puede haber miocarditis, pericarditis, falla cardíaca, infarto, arritmias. A nivel neurológico, EBC, menicoencefalitis, puede presentar síndrome de Guillain-Barré, anosmia, disgeusia, alteraciones cognitivas, delirium, neuropatía y miopatía. Y en cuanto a las secuelas posteriores, son las respiratorias, sobre todo la fibrosis pulmonar, tos persistente, disnea e hipoxemia. En cuanto a cardiovasculares, puede tener arritmias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar. En cuanto a las neurológicas, son alteraciones cognitivas, disfunciones neuromusculares, epilepsia. Y en cuanto a la psiquiátrica, lo que platicamos, depresión, ansiedad, insomnio, estrés postraumático. ¿Qué es mejor, una tomografía o una radiografía?
100% la tomografía. La radiografía solamente te va a orientar en casos severos. Si ustedes se fijan, comparan los de la izquierda con la derecha, los leves, en la radiografía no vas a ver nada. En los moderados probablemente tampoco. Y en los severos sí vas a ver ya los infiltrados. Pero vean una tomografía de un paciente leve, que lo podemos detectar desde el inicio, ¿de acuerdo? Y a lo mejor con esta radiografía tú lo mandas a casa, porque dices, no tiene neumonía, pero vean, ya tiene vidrio expulido y llega a los 3 días con una neumonía severa. ¿Y qué va a pasar? Pues el paciente va a terminar intubado. Probablemente la evolución sea la misma, pero hay que cuidar también la parte legal. Entonces, mi recomendación es tomografía a prácticamente cualquier paciente que tenga una saturación menor a 90, que tenga fiebre persistente, dolor torácico intenso o una comorbilidad agregada. Factores de riesgo para mortalidad. Pacientes que tengan un drive pressure mayor a 18, en este estudio vieron que la lesión renal aguda, marcadores inflamatorios elevados, que tengas un índice de masa corporal mayor a 30 o comorbilidad agregada, se asocia a una mortalidad mayor. En este otro estudio de casi 35.500 pacientes, vieron que la mortalidad es el índice de masa corporal mayor a 30, es donde más se mueren mayor a 35, perdón, es donde más se mueren los pacientes. Entonces, la obesidad es el principal factor de riesgo donde se están muriendo nuestros pacientes. Y bueno, tratamiento. La guía que acaba de sacar el 2 de agosto el gobierno de México, creo que es el mayor acierto que se ha tenido en cuanto a COVID, porque es un consenso interinstitucional donde quitan lo que sirve y lo que no sirve, y lo que está en estudio. Primero, ¿qué sirve? En casos leves, lo que dijimos, tratamiento sintomático. En casos moderados, vamos a iniciar con enoxaparina, dexametasona cuando requiere oxígeno, remdesivir y tocilizumab, vean la evidencia, es B2A en ambos casos, ahorita vamos a ver en qué casos se aplican, y en el grave solamente es heparina, dexametasona y probablemente el tocilizumab. ¿Qué no está indicado? Acitro, dióxido de cloro, ciclosporina, factores de transferencia, hidroxicloroquina, el famoso lopinavir o ritonavir y el oseltamivir, totalmente contraindicados en COVID. Los que deben de ser usados solo en estudios y que han visto cierta mejoría, pero tampoco es como que lo más importante. Colchicina, se ha visto que disminuye la hospitalización y la mortalidad, pero tampoco de manera significativa. La aspirina, disminución de un día la duración de la hospitalización, pero el riesgo de sangrado aumenta. Entonces, mejor no lo den, porque por un día que les disminuya la hospitalización, le vas a aumentar 3 o 5 días el riesgo de sangrado, o 3 o 5 veces el riesgo de sangrado, mejor no se lo den. Medicamentos como baricitinib, baloranimab, el casirivimab, células madre, no sirven. Ivermectina, vean, la ivermectina, si tiene piojos el paciente, dénselos, pero si no, no es necesario que se los den. ¿De acuerdo? Y otros medicamentos como la vitamina D, que no hay evidencia al momento de que funcione para nada. Entonces, actualizando ya como tal el algoritmo, si el paciente es leve, satura más de 94, lo mandas a casa y lo vigilas por lo menos 11 días. Si el paciente es moderado, con una saturación mayor a 90, ¿tiene criterios de hospitalización? No, lo mandas a casa. Si tiene criterios de hospitalización, le das oxígeno, esteroide, enoxaparina y valoras si requiere remdesivir o tocilizumab. Ahorita aquí vienen algunos criterios, pero ahorita los vamos a poner más a profundidad. Si es grave, frecuencia mayor a 30, dificultad respiratoria y saturación menor a 90, le vas a dar terapia de oxígeno, que en este caso puede ser la no invasiva o intubación, dexametasona, profilaxis antitrombótica y probablemente el tocilizumab. En cuanto al remdesivir, solamente es en pacientes hospitalizados con enfermedad moderada, menos de 8 días desde el inicio de los síntomas, mayores de 12 años con peso mayor a 40 kilos, que requieran mínimo 15 litros de oxígeno, que no estén intubados, que puedas tener un área de terapia intensiva, que tengas un filtrado mayor a 30 y que las enzimas hepáticas no estén menos de 5 veces lo normal, o sea, que no estén elevadas.
Disminuye hasta 28% la mortalidad a 28 días y la dosis es de 200 miligramos al día en el día 1 y posteriormente 100 miligramos cada 24 horas, subsecuentemente por 5 días más. En cuanto al tocilizumab, básicamente es en pacientes con enfermedad moderada grave que que el uso actual o previo de esteroides, a menos que no pueda usar esteroides por contraindicación, o sea, tiene que tener esteroides forzosamente, que no ha tenido otro inhibidor de la interleucina 6, que no hay evidencia de infección bacteriana o viral aparte del SARS-CoV-2, hay que descartar VIH, tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, que la necesidad de oxigenación y de proteína C reactiva sea mayor a 75 miligramos por litro, que tengas un seguimiento con galactomanano para descartar aspergilosis, que tengas la posibilidad de monitorizar los niveles de interleucina 6. ¿Y cuáles son esos beneficios? Disminuye el riesgo relativo en 11% y el riesgo absoluto de mortalidad en un 3.2%. Y la intubación, el riesgo relativo es del 21% y el absoluto del 3.3%. Tampoco es la panacea. Y la dosis es 8 miligramos por kilo de peso corporal hasta máximo 800 miligramos dosis única y siempre en combinación de un esteroide. En cuanto a la vacunación, bueno, así vamos con la vacunación. En México nos hemos vacunado solamente el 21.52%, que estamos en un color amarillo verdoso, pero países de primer mundo en Norteamérica y Canadá, pues ya están casi en un 76% de vacunación. Pero vean, por ejemplo, África, Rusia, están en amarillo todavía. Aquí está la comparación de las vacunas, donde, bueno, vemos cuáles son las dosis, del país de origen, el número de dosis y los resultados reportados. Realmente todas son eficientes. La Sinovac es la que tiene menos del 52%, pero al final de cuentas es mejor aplicársela a no aplicársela. Y de las que más o mejor reacciones tienen son las de Pfizer. Y bueno, AstraZeneca ha tenido muchos problemas en cuanto a efectos secundarios, pero que también hay que vacunarse. Aquí está en cuanto a la efectividad de las vacunas, la de Novavax es el 96%, la Pfizer el 95%, la Moderna el 94%, la rusa del 91.6%, que es la Sputnik, la de Sinopharm, que es la China, 79%, la Covaxin India, que es del 78%, la Astra del 76%, la Johnson Johnson del 72% y la Sinovac del 50.7%. Esto es importante. ¿Por qué puede ser resistente por qué me puedo seguir infectando aunque esté vacunado? Porque vean, a lo mejor hay 100 virus, pero 3 están mutados. Me aplico el antibiótico, me aplico la vacuna, voy a inhibir a 97, pero me van a seguir quedando 3 virus mutados. Y esos 3 virus son los que van a desarrollar la enfermedad. ¿Es menor la probabilidad de que sea grave? Sí, pero puede desarrollar la enfermedad y en algunos casos puede seguir siendo grave. Entonces, como conclusiones, las mutaciones, es normal que el virus evolucione con el tiempo y es importante hacer un seguimiento de los cambios del virus. Hay incertidumbre, ¿sí? En todos lados, entonces hay que seguir comunicando sobre lo que se sabe, lo que no se sabe sobre las nuevas variantes y explicar el proceso científico para educar al público. Empoderar a las personas y reforzar la importancia de mantener las medidas preventivas. Cubrebocas, aislamiento, lavado de manos, cuidar las comorbilidades. Evitar la estigmatización. No es que la variante es más grave, no, es una variante delta, una variante rusa. Se cerró tu micrófono, Antonio. Su micrófono está cerrado. Doctor, su micrófono está cerrado. Si tu micrófono está cerrado, Antonio.
¿Lo puedes abrir, por favor? Sí, tu micrófono está cerrado, Antonio. No sé si me logres escuchar. Eh, pero creo que no me escucharon lo final. No sé si tengan alguna duda, pregunta, algo que quieran comentar. Si tenemos algunas preguntas, yo ahora las voy a formular, que estuvieron formulando algunas de las personas que están en esta plática. Y bueno, pues nos hacen los siguientes comentarios. Dulce Mendiola nos dice, doctor, por favor, ¿nos podría compartir en PDF los algoritmos de manejo, por favor? También preguntan efectividad en la combinación en los tipos de vacuna. A ver, sí me escuchan, ¿correcto? Nada más quiero confirmar que me estén escuchando. Sí, sí te escuchamos correctamente. A ver, ¿ahí me escuchan? Es que yo no Sí, escucho te escuchamos perfectamente. a nadie. Te escuchamos bien. Ok. Perdón, es que el micrófono se está desactivando. Nuevamente, Adrián Flores me pregunta si me gustaría saber la efectividad de la combinación en los tipos de vacuna y relación riesgo-beneficio. Realmente no hay un estudio que nos diga si el combinar las vacunas tenga un efecto secundario o cuál sea la efectividad de las mismas. Sería muy arriesgado decirles si se ponen AstraZeneca y luego Pfizer les va a ir bien o si va a ser va a tener una buena eficiencia. Realmente no hay un estudio que nos diga que funcione así. Entonces, de preferencia hay que seguir con la misma marca y tratar de buscar que sean las dos dosis con la misma, ¿de acuerdo? E incluso CanSino, que ahorita había sido una sola dosis, ya salió un reporte de que tienen que ser 2 dosis. Entonces, también es algo nuevo. Jazz Wash dice, si un paciente que está con puntas nasales, pero requiere ventilar, pero su familiar no quiere que lo intuben, ¿hay algo? A ver, es que se recorrió. ¿Hay algo más que se pueda hacer? Si el paciente tiene que intubar, si el familiar no acepta, la opción es darle no invasiva o ponerlas de alto flujo. O sea, tampoco se cierren a decir, bueno, el alto flujo no funciona. O sea, si ya no tienes otra opción de
de que no puedes intubarlo por X cosa, utiliza las de alto flujo, prona al paciente y la no invasiva. Y habla con los familiares de que puede deteriorarse y que puede presentar un paro respiratorio. Lorena Chávez, ¿es peligroso el tratamiento de ivermectina y acitromicina? En todos es peligroso, no solo en niños, también en adultos. Si no tienes una infección bacteriana o no tienes un problema de piojos en el niño, no tienes por qué usar ni ivermectina ni acitromicina. Gabriela Jiménez dice, un paciente con COVID, ¿cuántos días tiene que estar en aislamiento y después de eso en qué tiempo se puede hacer la prueba para saber si ya salió negativo? Por lo menos 10 días. Se recomienda de 10 días para poder tomar una nueva PCR, pero hay pacientes que se pueden alargar. Yo he tenido pacientes hasta un mes que siguen con pruebas positivas, pero por lo menos 10 días sí tienes que aislar al paciente. ¿Cuánto cuesta un tratamiento en un hospital privado? Depende. Por ejemplo, en los hospitales privados, si tú requieres ingresar a una terapia intensiva, te piden $1,000,000, más cerca de 200,000 pesos diarios. Si es un área de hospitalización general, el depósito inicial es de cerca de 200, 300 mil pesos y te gastas más o menos de 50 a 80 mil pesos diarios, Carlos. Sacet Granillo, Doc, yo tengo una duda. Hay mucha controversia sobre el uso de concentradores y tanques de oxígeno en domicilio en pacientes que saturan menos del 90%. ¿Es viable o qué medidas hay que seguir? ¿Cuántos pacientes por miedo al hospital se tratan en casa o por saturación de los servicios? Híjole, aquí hubo un gran problema porque muchas veces estaban vendiendo concentradores no médicos, de grado no médico, eran que no daban el suficiente oxígeno. Entonces, cuando llevaban al paciente, pues nunca le dieron oxígeno. Realmente estuvo sin oxígeno todo el tiempo y pues se complicó. Mi recomendación es, si tienes un paciente menor a 90% que requiere hospitalizarse, llévalo al hospital. No te quedes con él en casa. Al menos que tú tengas en casa un monitor, un personal permanente, tengas cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio, tengas cómo actuar ante una intubación de urgencia. Si no, yo no los trataría en casa, al menos a los moderados y graves. Los leves, totalmente en casa. Los demás deben estar en hospital. Porque luego muchas veces esos son los que se nos complican. Ya los llevan cuando ya no tenemos mucho que hacer, ya con mucho retraso, con una polifarmacia. Ahí se acaba todo. Jessica García, los pacientes que tuvieron COVID y recibieron la vacuna y recibieron la efectividad o protección aumenta, se considera que sí, que desde la primera vacuna y que tuvieron COVID recientemente, aumenta la eficiencia o la protección. Sin embargo, no hay algo que nos demuestre que así sea. Entonces, por lo tal, se recomienda aplicarse las dos vacunas, aunque hayas tenido o no COVID. Mariana Velázquez, ¿qué opinas de la vacunación combinada? Bueno, ya lo platicamos, que no hay un estudio que nos diga la seguridad ni la eficiencia de las mismas. Diana Olvera, inspirómetro, estaba en signos de interrogación. Ok. El inspirómetro solamente se va a utilizar en pacientes que no tengan movilidad. Si el paciente puede caminar, puede deambular, puede hacer actividades, ese es su mejor inspirómetro. No tienes por qué dejar al paciente en reposo absoluto, ni tienes por qué tenerlo en cama. El inspirómetro solamente te va a servir para un paciente anciano que no pueda movilizarse, un paciente que tenga incapacidad y que no pueda estar caminando, pero si puede, tranquilamente puede hacerlo con actividades. El inspirómetro queda como en desuso para otros pacientes, ¿ok? Laura Edith Hernández, soy asmática y hipertensa, me vacuné hace 15 días, con Astra el 15 de julio, me contagié el 26 de julio, en febrero fue asintomática y mi pregunta es, si me voy a poner la segunda dosis y ¿en cuánto tiempo? Actualmente uso oxígeno. Aquí mi recomendación es que después de que salga a los 15 días de tu infección, te hagas la PCR. Si sale negativa, esperes otros 15 días, o sea, un mes para poderte vacunar, porque sí puedes desarrollar una enfermedad mayor. La probabilidad es menor, pero sí puedes desarrollar la enfermedad. Entonces, yo te recomiendo que un mes después de que te empezaste con los signos y que 15 días después de que te sale tu PCR negativa y que ya no requieras el oxígeno, por supuesto. Sacet, muchas gracias. Igualmente, Marlene,
¿Podría compartir el diagrama donde vienen los parámetros respiratorios para la valoración? Claro, igual la dejo para que la pidan en el chat que están ahí la mando. Dulce Mendiola, si un paciente es COVID positivo, ¿en cuántos días disminuye su carga viral y ya no hay riesgo de contagiar a los demás? 15 días después de la PCR negativa es donde ya podemos sospechar o pensar que ya no tengamos el riesgo de contagiar, ¿de acuerdo? Gracias, bueno, Lorena Chávez, muchas gracias también. Igual Laura. Diego Gómez, ¿qué opinión tienes sobre una prueba de antígeno? Después de los 7 días de que te contagiaste, altamente recomendable. Antes de los 7 días del contagio o del contacto, pierde mucha sensibilidad y especificidad. Entonces, si tuviste un contacto, por ejemplo, con una paciente enferma, yo te recomiendo hacerte la PCR en esos primeros 7 días. Si fue después de los 7 días, ya ahí sí te recomiendo el antígeno porque aumenta su sensibilidad y especificidad. Adrián, gracias igualmente. No sé si tengan más preguntas, dudas. Juan Peral, ¿se recomienda prueba de antígenos a los 15 días? Sí, a los 15 días ya podría estar, ya tendrías una buena cantidad de días para poder solicitar los antígenos con mayor seguridad. Gracias, Jessica. Gracias, Liscano. Pues no sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Al parecer ya no, Antonio, y bueno, muchísimas gracias por esta ponencia. Pues, me ha parecido muy interesante y una excelente plática es lo que están diciendo. Y bueno, ahora pregunta Gloria Gómez Becerril, una pregunta que está formulando. Que dice, ¿puede dar COVID a quien ya le dio? Preguntas más. ¿Qué dice Gloria Eugenia Becerril? ¿Puede dar COVID a alguien que ya le dio y se vacunó? Sí. La vacuna no es 100% efectiva, ¿de acuerdo? Sí puede haber después de la vacuna una infección por COVID. Se espera que sea menos grave, aunque no quita la posibilidad al 100% de que tengas gravedad. Keila Santiago, ¿la prueba de antígeno es positiva con la vacunación? No, en teoría no. Lo que sí hay una prueba que se llama postvacuna, que te mide los anticuerpos que puedas tener después de la vacuna y se recomienda los 15 días de que te inmunizaste. Muy bien, Antonio, pues te agradecemos esta valiosa ponencia que nos acabas de dar el día de hoy sobre esta evolución del COVID-19 y bueno, sobre todo para nuestros alumnos que es personal médico, ha sido una información de gran utilidad. Y bueno, pues yo les pido a todos que abramos las cámaras para que Iván Cervantes tome la fotografía tradicional. Sonrían, por favor, abriendo las cámaras. Iván, si nos tomas la fotografía tradicional para que quede la constancia que tuvimos esta plática de COVID-19 el día de hoy. Y bueno, pues doctor José Antonio Valencia, te agradezco mucho tu colaboración en esta plática. Igual todos nuestros alumnos te dan las gracias. Y bueno, pues está la opinión de que ha sido una plática muy completa, pues excelente. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches, cuídense y recuerden las medidas que nos dijo el doctor Valencia. Siempre con protección en la boca, vías respiratorias, los ojos, el lavado de manos. Que pasen todos muy buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, hasta luego.